Así que invitamos con un caluroso aplauso a Míriam Rebollo, subdirectora de Control Técnico de la ICAC, al señor Cleber Custodio, responsable del Control Técnico de Deloitte, al señor Mario Cepero, socio responsable del área Audit and Assurance de RSM, y la moderación que será llevada a cabo por Xavier Pujol, socio responsable de Independencia de EY. Así que un fuerte aplauso, sí, lo teníamos, el C-Hype. Bienvenidos. Vamos a ver directamente de qué manera práctica se han aplicado ya directamente en vuestro ejercicio y si realmente sí se puede y la estrategia está y el camino está aún por recorrer mejor y de manera más óptima. Eficiencia con esa tecnología avanzada. Adelante, pues, este escenario es vuestro. Hasta ahora. Muchas gracias. Antes de empezar, vamos a contextualizar la sesión. Uno de los temas principales, como hemos visto hasta ahora en el fórum, es la innovación y en este contexto, desde el Consejo Directivo, decidimos incluir en el programa una sesión específica sobre los retos y la aplicación de las tecnologías avanzadas en la auditoría. Todos nosotros hemos visto en los últimos años y hemos sido testigos de avances tecnológicos como la inteligencia artificial o la tecnología de blockchain que ya están transformando nuestras vidas cotidianas. En la misma línea, y como no podía ser de otra forma, la auditoría financiera también está experimentando una transformación significativa debido a la incorporación de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización de procesos robóticos, RPA, o el análisis de datos, Data Analytics. Por ejemplo, a nivel de auditoría, la inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos, identificando patrones y anomalías, mientras que los robots de software realizan tareas repetitivas como la extracción y análisis de datos de manera más rápida, permitiendo a los auditores optimizar su tiempo y focalizarse en procedimientos de auditoría más complejos y de mayor valor añadido. A pesar de los beneficios de todas estas tecnologías para la auditoría, también existen retos, como puede ser, y hablaremos después de ello, la calidad y seguridad de los datos, la formación de los auditores, que ya hemos ido avanzando en algunas de las sesiones anteriores, o también la inversión necesaria en estas tecnologías. En esta sesión vamos a debatir sobre los temas anteriores y otros relacionados con los cambios tecnológicos. Y para ello contamos con tres ponentes, si me permitís, de primer nivel, y los voy a presentar brevemente. En primer lugar tenemos a Míriam Rebollo. Míriam es funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Con carácter previo a su entrada en la Administración, Míriam trabajó como auditora tanto en Mazars como en Deloitte. En la Administración ha estado en el Tribunal de Cuentas y desde abril de 2023 es la subdirectora general de Control Técnico en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, donde previamente también ocupó el cargo de jefa de equipo de inspección. El segundo de los ponentes es Cleber Custodio. Cleber es socio director de la práctica profesional de Deloitte en España, siendo el encargado principal de la gestión de riesgos, control de calidad y regulación en auditoría. Cleber tiene una amplia experiencia en la coordinación y planificación de auditorías de cuentas de grupos internacionales y además es miembro del European Contact Group y de Accountancy Europe. Cleber es auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, así como miembro de su comisión técnica. Y el tercero de los ponentes es Mario Cepero. Mario es socio responsable de auditoría de RSM, miembro de su Consejo de Administración y del Comité de Dirección, con más de 20 años de experiencia en auditoría. Entre otras funciones anteriores, Mario ha sido socio director de la oficina de RSM en las Islas Baleares y socio responsable de auditoría en la oficina de Madrid. También es auditor inscrito en el Registro Oficial de Cuentas y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, así como miembro de su Comisión de Regulación. Míriam, Cleber, Mario, antes de empezar, en nombre del Consell Directiu del Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Cataluña, daros las gracias por haber aceptado la invitación y también el reto para hablar sobre este tema. Y para que la sesión sea lo más dinámica posible, la hemos organizado como un debate de preguntas, porque pensamos que es la mejor manera para compartir las experiencias desde el punto de vista del regulador, desde el punto de vista de una de las grandes firmas de auditoría y desde el punto de vista también de una firma mediana de auditoría. Pues ya una vez contextualizada la sesión y presentados los ponentes, lanzo la primera pregunta dirigida tanto a Cleber como a Mario.
Clever, Mario, ¿cómo está cambiando la forma de auditar debido a la utilización cada vez mayor de tecnologías avanzadas y qué principales ventajas supone su utilización? Bueno, muchísimas gracias, Xavi. Muchísimas gracias al foro y por la invitación. Si me permites, me voy a acudir a mi chat de GPT, porque es muy importante, así no me olvido nada, ¿no? O sea, yo cuando empecé la auditoría, y yo creo que muchos de vosotros, yo empecé una auditoría que tenía hojas de 14 columnas y que nosotros íbamos apuntando las facturas y las pruebas que hacíamos en las hojas de 14 columnas, íbamos dando los tics en rojo, las notitas y tal, y poníamos esto en las carpetas y tal. Cuando llegó el Excel, esto fue una revolución. O sea, poder hacer papeles en Excel, y hoy en día, o sea, si voy a cualquier uno de Deloitte, principalmente la gente que trabaja en el día a día, que está en el campo en el día a día, es prácticamente inconcebible hacer una auditoría sin utilizar Excel, sin utilizar el Word. Yo cuando era senior, o sea, teníamos un ordenador para cada encargo, ahora todos tenemos nuestros ordenadores y tal. Con lo cual, ¿qué ha supuesto la tecnología? O sea, ha sido una tremenda revolución. Ha sido una tremenda revolución pasar de un mundo del papel a un mundo de tener y poder hacer todas las pruebas, o la mayoría de las pruebas en Excel, en un entorno tecnológico, digital y tal. Y hoy en día, o sea, todos los papeles nosotros digitalizamos y tal. Yo creo que nosotros estamos justamente en un momento de inflexión porque ahora el uso del dato, la capacidad de extraer datos, la capacidad de analizar estos datos, de ver toda la población, o sea, antes teníamos que hacer los muestreos y tal, todo más. Ahora podemos hacer un análisis de riesgo mucho más acertada porque capturamos todos los datos y vemos aquellos datos que pueden producir algún tipo de anomalía. Con lo cual, el uso intensivo de datos, el uso intensivo de la tecnología cambia de forma totalmente exponencial, ¿vale?, la forma que nosotros hacemos nuestro trabajo. Aumenta la eficiencia, aumenta la calidad, aumenta nuestra seguridad que ofrecemos como auditores. Con lo cual, oye, ¿qué está cambiando? Está cambiando todo. Estamos en un momento de total cambio, ¿vale?, que también luego creo que hablaremos un poco de los riesgos, pero yo creo que vamos a un momento de mucho más eficiencia y principalmente la gente joven que está ingresando a la profesión o que tiene una posibilidad, o sea, o considerando ingresar a la profesión. Yo comento, por ejemplo, a la gente que está haciendo el máster de auditoría o está considerando hacer el máster de auditoría y la gente que acaba de entrar en el Deloitte, digo, mira, vosotros tenéis una ventaja brutal sobre mí, porque yo he tenido que aprender y vosotros ya prácticamente cuando erais pequeñitos ya estabais con el iPad haciendo cosas y temas de tecnología, con lo cual su conocimiento de tecnología es muy avanzado y nosotros, o sea, tiene una ventaja bastante grande para entender cómo funciona todo eso. Con lo cual, es un cambio brutal lo que estamos pasando y yo creo que esto va a generar una auditoría con más calidad, con más eficiencia y vamos a poder, evidentemente, dar más seguridad. Mario. Hasta luego, lo ha dicho todo. No, curiosamente yo había enfocado un poco la pregunta en el mismo sentido, ¿no? O sea, yo cuando estábamos preparando esto, me he dado cuenta de que soy más mayor de lo que creo ser. O sea, porque al final es lo mismo, ¿no? Empezamos con las hojas de 14, hojas de 7, tema de Excel. O sea, la profesión del auditor ha sido una profesión que siempre ha estado en cambio constante, cambio como tecnológico como normativo. Lo único que para nosotros, no para mí personalmente, lo que sí que se ha acelerado mucho en estos últimos 5 años, ¿no? Porque hemos pasado de Excel, que enseguida hacer macros, a software de auditoría, y en estos últimos años hemos pasado a robotizaciones, automatizaciones, todo el tema de cloud computing, tanto para relación con el cliente como con nuestros software de auditoría, procesos de data mining. Entonces, lo que hemos visto es esto, ¿no? Que todo el principal cambio está en todos estos, bueno, en esta aceleración de todos estos procesos de estas herramientas tecnológicas, principalmente. Y cuando hablabas respecto al tema de los beneficios, ¿no? Yo aquí los beneficios que estamos viendo nosotros en la firma, sobre todo son ganancias de eficiencia. O sea, somos más rápidos haciendo determinados procesos, sobre todo esos procesos que son repetitivos. Lo que sí que hemos identificado, que si no tenemos bien identificado
mediante KPIs, ¿no? Todas estas ganancias de eficiencia. Aquí esto lo que se acaba poniendo de manifiesto la ley de Parkinson, que imagino que más o menos la conocemos todos, ¿no? Es que una tarea dedicamos el tiempo que nosotros le concedemos a esa tarea. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que estas ganancias de eficiencia tenemos que tenerlas muy bien controladas. Perfecto. Miriam, vamos desde el punto de vista del regulador. ¿Cómo se ve desde el ICAC la utilización de tecnologías avanzadas que están sustituyendo a pruebas sustantivas de auditorías tradicionales, ¿no? La que habíamos hecho todos de los test de transacciones, revisar facturas, albaranes, están sustituyendo por utilización masiva de datos, ¿no? ¿Cómo se ve desde el regulador este cambio en el enfoque de determinadas pruebas de auditoría tradicionales? Pues así, contestando rápido, te diría que obviamente es algo positivo y diría que necesario. Y ahora ya me explayo más. Uno de los objetivos fundamentales que va a tener la evolución con la tecnología, al ir implantando nuevas tecnologías avanzadas en la auditoría en su conjunto y en concreto en los procedimientos sustantivos que me preguntas, es que va a permitir al auditor reducir el riesgo de auditoría con esos procedimientos. Es decir, al aplicar técnicas avanzadas, se va a reducir la probabilidad de que haya errores materiales que no se detecten por el auditor. ¿Esto por qué es así? Pues por las múltiples ventajas que pueden tener las tecnologías avanzadas y sin entrar en los riesgos que ya iremos comentando a lo largo de la sesión. Obviamente, si nosotros utilizamos tecnologías avanzadas, podemos, por ejemplo, personalizar mucho más los procedimientos que hacemos. Hay clientes que por su propia la estructura de sus sistemas tecnológicos, que son ya avanzados, si no adaptamos nuestros procedimientos a estas tecnologías, es imposible auditarlos. Y de la misma forma tenemos que personalizar en aquellos casos en que las actividades que se desarrollan por la propia entidad se basan en tecnologías avanzadas. Por otro lado, supongo que repetiremos muchas ideas, pero se va a revolucionar la forma en que se muestrea. Posiblemente va a desaparecer incluso el concepto, no desaparecerá, pero desde luego va a ser mucho más fácil en determinadas áreas o en determinados saldos que queramos testear, ver el 100% de la población, obteniendo una seguridad absoluta de que ese saldo o esa transacción no contiene errores. De la misma forma, los propios procedimientos se están evolucionando. Se aplica inteligencia artificial en el propio procedimiento y eso permite, aplicado a determinados asientos, que te identifique tendencias que te puedan permitir llegar a la conclusión de que se está produciendo un fraude o alguna cuestión similar. Entonces, todos los procedimientos en sí están siendo revolucionarios y van a permitir al auditor esta reducción del riesgo de auditoría, que es el objetivo que al final se persigue en una auditoría. La cantidad de datos que ahora mismo se obtienen y se pueden gestionar por parte de un auditor en el marco de una auditoría es ingente, y la combinación de esta información masiva que tiene el auditor con las tecnologías avanzadas va a permitir aumentar muy significativamente la seguridad que se obtiene en el trabajo. Y aquí voy a un ejemplo que es el que más extendido está en la auditoría, que es el tema de la automatización de los procedimientos. Si tú automatizas aquellas tareas que son rutinarias, que antes nos ocupaban mucho tiempo, porque como ha dicho Clever, es que antes incluso tenías que picar a mano un balance y meter, bueno, cuando ya había ordenador, pero aún así lo picabas a mano porque te lo habían dado en un PDF, o sea, que es que la evolución ha sido, esas cosas llevaban mucho tiempo, esas cosas están absolutamente automatizadas y permiten al auditor destinar mucho más tiempo a las otras tareas, a las que son más complejas, a las que requieren el juicio y a las que requieren aplicar esa inteligencia natural, que nunca va a poder ser sustituida por la artificial. Creo que esta es una idea que también hay que recalcar en estas sesiones sobre inteligencia artificial. La natural va a tener que seguir siendo la fundamental y se le va a poder dedicar mucho más tiempo al descargarla del resto de tareas que eran mucho más rutinarias. Entonces, bueno, en conclusión, lo vemos algo que desde luego hay que ir analizando, hay que ir aplicando y que va a ser muy beneficioso para todos, como lo fue en su día la llegada del Excel y demás. Pues vamos a continuar la siguiente pregunta. Vamos a intentar aterrizar, ¿no?, la aplicación de las tecnologías avanzadas en la auditoría. Pregunta dirigida tanto a Clever como a Mario. Si podéis explicarnos algún caso concreto de utilización de tecnologías avanzadas en la realización ya de las auditorías que hemos cerrado del ejercicio 2024. Vale. ¿Yo? ¿O tú? Vale. A mí, en esto me gustaría, ya que estamos, nos vamos a abrir en canal, me gustaría explicaros lo que hemos hecho en RSM con todos estos temas de teoría con herramientas de tecnología avanzada. Entonces, nosotros lo que hicimos hace ya 3 años es montamos un departamento. Le pusimos el nombre de Janus Dynamics, un nombre muy
removismante, que al final Janus es un dios mitológico romano, que es el dios de las dos caras. ¿Vale? Un poco el nombre iba por aquí, ¿no? Es el que mira una cara que mira al pasado, otra que mira al futuro, ¿no? O sea, nosotros queríamos darle el nombre de que uniera todo el conocimiento que nosotros como firma, como profesionales tenemos y toda la implementación de nuevas herramientas mirando el futuro. Es un poco el nombre, viene por aquí, ¿no? Entonces, este departamento ahora mismo está compuesto por 3 personas, que para nosotros como firma es una inversión significativa, pues son 3 personas de perfil alto que se dedican a full time, a tiempo completo, a todos estos procesos ayudándonos a mejorar los procesos, ¿no? Entonces aquí lo que se ha hecho es que hay 2 tipos de trabajos que ellos hacen, ¿no? O sea, por un lado, lo que se hace es que se revisa todos los procesos, o se han estado revisando todos los procedimientos de auditoría que nosotros hacemos, estándares normales, y se han identificado aquellos que pueden ser automatizables, ¿no? O sea, lo que se están utilizando, voy a intentar no decir nombres comerciales, pero se están utilizando herramientas de robotización, de RPAs, automatizaciones, herramientas de OCR, de lectores de documentos, algo de inteligencia artificial, Power BI, aquí ya estoy diciendo marcas. Entonces, bueno, al final lo que se está haciendo es ver qué procedimientos nosotros, estándares, utilizamos y cómo mejorarlos. A partir de aquí hemos encontrado muchas eficiencias. O sea, nosotros se han hecho, pues le llamamos robots de impuestos, que al final es lo que se hace es que, bueno, simplemente subes todos los PDFs y automáticamente te lo lee, te lo extrae y te lo pasa al Excel para hacer los análisis que tengamos que hacer. El test de diario, bueno, se han hecho diferentes pruebas sustantivas de amortizaciones, o sea, todo esto se ha automatizado y eran procedimientos de auditoría estándares que realizábamos. Y por otro lado, lo que también se hace es que ellos hacen desarrollos a medida en necesidades que tenemos en clientes específicos. Pues al final, el gerente o el socio de auditoría que tiene un problema sobre todo de análisis de datos, o de mucho volumen de información. Se le presenta a este departamento y ellos lo que intentan es ayudarnos en hacer algún tipo de automatización que nos ayude a ser más eficientes. Un ejemplo que tenemos de esto, nosotros tenemos un grupo que son 46, 47 empresas, no recuerdo bien, hay más de 5.000 personas trabajando y aquí tienen centralizado todo el departamento de recursos humanos. Bueno, tendremos muchos clientes todos de este tipo. En su momento, pues éramos 3 personas durante 2 semanas únicamente picando resúmenes de nóminas. O sea, 46 empresas por 12 resúmenes de nómina mensuales. Bueno, pues al final imaginaros la cantidad de documentación que se estaba picando a mano desde nóminas. Pues este departamento lo que hizo fue una automatización, un robot que llamamos nosotros, una aplicación, que al final tardaron 12 horas en hacerla y todo este análisis de datos, de subir los PDFs con los números de nóminas, creo que tardó unos 10 minutos. O sea, hemos pasado de más de 300 horas totalmente improductivas, porque eran horas que no servían para nada, hacerlo en 10 horas el primer año y el segundo año, evidentemente estoy hablando de toda la extracción de datos, después está el tema de análisis. Pero bueno, yo considero que es un caso, un ejemplo que se puede mostrar de cómo nos están ayudando este tipo de herramientas. Clever, ¿alguna experiencia práctica en Deloitte? Yo creo que en Deloitte, o sea, en esto todas las firmas yo creo que somos muy parecidos. O sea, nosotros tenemos un departamento que se llama el Departamento de Transformación en Auditoría. O sea, yo creo que es muy importante tener gente que esté mirando un poco hacia el futuro, las oportunidades que hay, las herramientas que hay y ver qué se puede hacer o cómo se puede hacer mejor el trabajo a través de las herramientas, ¿no? Entonces, o sea, nosotros, o sea, para mencionar 4 temas, 4 herramientas que estamos utilizando, hay una de ellas que nosotros tenemos nuestro chatbox o chatbot, que es muy parecido a lo que comentaba Víctor, que creo que lo va a implementar para el instituto, con lo cual la gente puede ir y prácticamente hablar con la maquinita y tiene acceso a lo que es la biblioteca técnica, entonces puede preguntar, oye, mira, tengo un EcoEmbes, ¿cuáles son las principales guías o tal, no sé qué, para tener en cuenta para hacer un trabajo de EcoEmbes?
y habla con la maquinita igual que nosotros hablamos con los chatbots de Iberia o de lo que sea. Y funciona bastante bien y a medida que la gente va utilizando, va aprendiendo, ¿vale? Y da resultados bastante positivos. La otra cosa que estamos utilizando, como comentaba, o sea, yo creo que el tema del RPA, o sea, el Data Sniper sería la herramienta abierta. Nosotros tenemos una cosa muy parecida en Deloitte, que es, tú metes un PDF, te lo lee y te transforma eso en una tabla de Excel, ¿vale? O sea, con lo cual no tienes la gente picando, sino que coges las 1000 facturas, los llevas a la maquinita y la maquinita te hace una tabla con toda la información que está en la factura, que luego evidentemente alguien lo tiene que ir mirando, ¿vale? Para ver si lo ha recogido todo, si hay alguna cosa que está mal y tal, pero esto te ahorra un montón de horas y son horas que puedes invertir en analizar toda la información que tienes. Luego tenemos una herramienta muy parecida con lo que es de uso abierto, que se llama Cloud, o sea, que son análisis de proyecciones en que metes un montón de datos y te puede hacer una curva de proyecciones de cara a futuro en base a las distintas variables, regresiones y tal que puedes sacar de datos anteriores. Pero esto se necesita un montón de información, o tienes que ver que los datos que estás alimentando la máquina son buenos, son fiables, para que luego puedas justamente poder explicar cómo esta proyección, lo que está haciendo, tiene algo de sentido. Y hay otra cosa que también estamos... es como un chatbox, o sea, principalmente para las pruebas de control, en que analizas, preparas el memo o la descripción del control, lo llevas a la maquinita y la maquinita te dice si aquello es un control o es un proceso, donde la mayoría de la gente a veces se equivoca y mucha gente dicen que son controles cuando son procesos. Por lo menos ahora hay una maquinita que te pone una banderita roja diciendo mírate esto bien porque quizás estás describiendo un proceso y no un control. Por lo cual, y hay muchas de estas herramientas que no son exclusivas de Deloitte. O sea, las herramientas de Deloitte están basadas en herramientas que están abiertas al mercado para el que quiera, o sea, y lo puede instalar en sus servidores. Por eso yo creo que es muy importante tener el departamento de transformación o de innovación o de I+D, llamemos como queramos, mirando las cosas que hay en el mercado, porque como comentaba, yo creo que Pilar comentaba, o sea, la curva de cantidad de temas, de tecnología y tal, es exponencial. A cada día sale 200 herramientas, apps nuevas, y hay que estar mirando cuál de estas nos pueden ayudar en una mejor calidad, una mayor eficiencia en los trabajos de auditoría, siempre teniendo en cuenta la confidencialidad. Muchas gracias. Miriam, ahora vamos otra vez desde el punto de vista del regulador y nos centramos en los procesos de inspección que estáis haciendo y los que habéis hecho últimamente. Y te quería preguntar qué nivel de utilización de tecnologías avanzadas estáis observando en los procesos de inspección. Y la segunda pregunta, si estáis observando grandes diferencias entre lo que sería la utilización de tecnologías avanzadas en firmas pequeñas y medianas, o únicamente lo estáis viendo la aplicación en las firmas grandes de auditoría. Bueno, centrándome en la primera muy brevemente, pues decir que, como estamos viendo, se está observando un crecimiento muy significativo de todas estas tecnologías en todas las auditorías. Sí que es verdad que todavía se siente a veces como un poco proyectos pilotos, no me voy a engañar, se están haciendo muchas pruebas, es la sensación a veces, pero ya se empiezan a ver proyectos con mucho fondo y mucho trabajo detrás para planificarlos. Pero sí que, desde luego, la tendencia es a una utilización cada vez más extensiva por parte de todos los auditores. Lo que me lleva a la segunda pregunta. Sí, obviamente, observamos una diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas. Hay una serie de condicionantes que son muy razonables para que esto ocurra. Obviamente, las firmas grandes, pues, las firmas grandes de auditoría disponen de unos recursos tanto económicos de capital como de personal que facilita mucho que estas tecnologías se vayan implantando. Entonces, lo que hemos observado es que ellos son pioneros en la utilización de estas tecnologías. Como nos planteaba Clever, pues tienen proyectos ya, tienen muchos tipos de tecnologías que dan servicio a todos los miembros de los equipos de auditoría.
Y sí que podemos decir respecto de las firmas más grandes que observamos una tendencia a la elaboración de sus propias herramientas de inteligencia artificial. No es una no es siempre así, pues como dice Clever, hay algunas herramientas que están en el mercado, pero sí que podemos decir que yo creo también por dar respuesta a estos riesgos que luego hablaremos de ellos, de protección del dato, etcétera, y tener un mayor control sobre la propia herramienta, pues se está observando una mayor tendencia a la elaboración propia de las propias herramientas. Sin embargo, es cierto que, como digo, las firmas grandes hemos observado que son pioneras y que van más avanzadas con este tema, pero en las medianas y en las pequeñas empresas observamos que están intentando no quedarse atrás. Creo que tanto las medianas como las pequeñas son conscientes de que para ser competitivas tienen que estar informados de lo que hay en el mercado y tienen que empezar a implantarlo, porque si no se van a quedar atrás y no van a poder competir con los que sí lo están utilizando. Y lo que también se observa es que ahora, aunque las firmas grandes están optando por estas herramientas elaboradas por ellos mismos, el menor costo y la mayor accesibilidad a las herramientas en el mercado pues está facilitando la utilización por parte de todos. Y bueno, no quería, Mario, comentar nombres y yo tampoco quiero hacer ninguna publicidad innecesaria, pero todos somos muy conocedores de casi todas las herramientas que facilitan el análisis de datos, la automatización y se están usando porque se están utilizando ya en el día a día. Entonces, pues también lo decía Clever, la gente joven llega, conoce una herramienta, la implanta. Entonces, sí que estamos observando que la tendencia, desde luego, es a una utilización prácticamente en todos los aspectos de la auditoría. Volvemos a Clever y Mario y hemos hablado de los aspectos positivos. Ahora vamos a entrar un poco a centrarnos en cuáles son los riesgos de la aplicación de las tecnologías avanzadas. Y concretamente os quiero preguntar qué principales riesgos consideráis que existen en la utilización de estas tecnologías avanzadas en la realización de las auditorías y concretamente me gustaría también que os centrarais para que pudierais explicar y compartir cómo estáis afrontando el riesgo de la calidad de los datos que nos están proporcionando los clientes, que al final es la base en la que se nutren estas herramientas de tecnología avanzada. Bueno, yo creo que hay dos papers, hay dos publicaciones que son públicas muy buenas, ¿vale?, que hablan muy bien del tema de riesgo. Hay una publicación que ha emitido el ICPA, Instituto de Censores allí de Estados Unidos, el Center for Audit Quality, o Centro para la Calidad de Auditoría, ¿vale?, que básicamente, el nombre de la publicación es Auditando en un entorno con GenAI, con inteligencia artificial. ¿Vale? Es una publicación de unas 30 páginas, ¿vale?, está muy bien pensada, tiene casi un año, y básicamente habla de 4 aspectos críticos, ¿vale? ¿Cuál es la gobernanza del dato? ¿Quién está estableciendo cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que el auditor tiene que hacer? ¿Qué es lo que está haciendo la empresa? ¿Qué es lo que está haciendo el cliente? Los aspectos regulatorios, pues como sabéis, ahora tenemos el AI Act de Europa, hay determinados temas que no se puede utilizar la inteligencia artificial, con lo cual hasta qué punto se está cumpliendo o no con las exigencias regulatorias que puede tener cada uno de nuestros clientes. Luego está todo el tema del conocimiento, ¿no? Si vamos a auditar un cliente, realmente el cliente cuando te está dando la información conoce la herramienta que está utilizando, sabe revisar esta herramienta, sabe revisar estos datos. ¿Cuál es el conocimiento que tiene sobre la información que te está facilitando, ¿no? Y el tema de la seguridad. Y yo creo que esto se aplica tanto para nuestros clientes como para nosotros mismos, ¿no? Y el tema de la seguridad, la verdad, desde mi firma, una de las cosas que más nos preocupa. Porque un fallo de seguridad, una información de un auditorio, una información de un cliente que termine o una brecha de seguridad y de confidencialidad, es un problema brutal, con una exposición de riesgo tremenda y sin límite, hasta dónde puede llegar o hasta el impacto que puede tener, sea principalmente en la reputación de la firma y luego todos los aspectos de impactos económicos. Con lo cual, todo esto es algo muy importante. Hay un otro paper también del FRC,
de Londres que trata justamente de este tema, que es el landmark del uso, o sea, de inteligencia artificial, que habla exactamente de los mismos riesgos. El uso de la tecnología en auditoría es algo totalmente inherente, va cada vez a más, y nosotros lo que tenemos que saber es lo que decías, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el dato? ¿Cómo sabemos que el dato es íntegro? ¿Quién controla el dato que te están, o sea, cómo capturas el dato del cliente? ¿Cómo garantizas que has capturado todo? O sea, los clientes, la mayoría de los clientes de las entidades auditadas, antes de que puedas hacer una extracción y que esta extracción te pueda valer por un tema de visualización o lo que sea, tienes que garantizar sobre la integridad. Si no puedes garantizar la integridad del dato, o sea, vas a estar horas y horas haciendo algo que quizás luego no te va a servir, porque no lo has capturado todo. Entonces, el uso de especialistas o incluso tener especialistas de temas de IT en los encargos de auditoría deja de ser algo excepcional, que lo tenía solo para aquellos grandes clientes con grandes ERPs, y ahora prácticamente cualquier cliente de auditoría es un cliente que tienes que tener un especialista para ver si la conexión y la extracción de datos funciona de forma adecuada y si los datos son íntegros. Sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos comentado, Clever. Al final nosotros como firma, sí que es cierto que nos preocupa todo el tema de datos, pero por el tipo de procedimientos, automatizaciones que nosotros hemos puesto en práctica, este riesgo está más minimizado, porque al final lo que hacemos es el trabajo que antes se hacía manualmente, pues ahora se ha automatizado. Hemos hecho algún tipo de análisis con tema de Big Data, Process Mining, pero sí que es cierto que para firmas como nosotros el coste-beneficio de este tipo de análisis, y yo hablo claro, al final no nos acaba de compensar, o sea, porque todo el tema de lo que nos costaba casi era más que la propia auditoría a nivel de horarios. Entonces yo cuando hablamos de riesgo de todas estas herramientas, aparte del dato, a mí se me viene uno a la mente, que es todo el tema de la relajación, usar esta palabra, de los profesionales que están analizando estos datos, ¿no? de la posible pérdida del escepticismo profesional, del juicio de valor. O sea, a mí, que me he ido totalmente, o sea, no me estoy yendo tanto al dato, sino al impacto que la implementación de estas herramientas tienen los equipos de trabajo, sobre todo equipos de trabajo de gente más joven, ¿no? Que muchas veces, todos hemos visto este proceso, se ha ido automatizando cosas y lo que antes todos sabíamos referenciar, automáticamente se ha referenciado todo y ahora cuando tienes que hacer una referencia a mano, la gente te mira con cara de decir, ostras, ¿qué me está pidiendo este? Perdóname, ¿eh? Entonces, a estos efectos yo le veo este riesgo, es un riesgo para mí grave, que la gente asuma que lo que sale de una máquina o de un algoritmo per se sea correcto. Entonces nosotros lo que estamos poniendo mucho énfasis en comunicar e informar que hoy todos los datos que sale, todo lo que se extrae, tiene que tener una supervisión humana. O sea, no sirve dar eso como bueno. Y me he ido, sé que no me he ido al dato, sino que me he ido a la parte más humanista o más de personas, pero yo a mí es algo que... Después entraremos también en alguna pregunta ya focalizada un poco a lo que son los propios equipos de auditoría en la ejecución de los proyectos. Exacto. Y Miriam, pues la misma pregunta, pero desde el punto de vista del supervisor, ¿qué principales riesgos habéis identificado o tenéis identificados en la utilización de tecnologías avanzadas en la auditoría? Vale. Yo quiero contestar esta pregunta diferenciando que está surgiendo en la conversación de forma recurrente, por un lado, la tecnología que utilizan los auditados y, por otro lado, la tecnología que utiliza el auditor, porque creo que muchas veces mezclamos y creo que vienen riesgos por los dos lados. Y nosotros, como supervisores, nos afecta también bastante la parte que viene por la tecnología que utilizan los clientes, las entidades auditadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí, de los principales riesgos que puede tener el uso de tecnologías avanzadas por un cliente es que el auditor no conozca el entorno suficientemente bien. O sea, son entornos cada vez más complejos y, como decía Clever, si
no implicas personal que tenga la capacidad de entender esos entornos cada vez más complejos, la auditoría no va a tener bien identificados los riesgos de la auditoría que puedan derivar de esa utilización de tecnologías avanzadas por parte de la entidad. Creo que esos son para mí dos riesgos importantes. Por un lado, el entendimiento adecuado de los sistemas tecnológicos que utiliza la entidad y, por otro lado, la definición de riesgos que esas tecnologías avanzadas que utiliza la entidad puede tener en la auditoría. Por lo que hemos hablado, pues tenemos que asegurar que el dato que se obtiene de un sistema informático que utiliza la entidad es correcto, es adecuado. Lo que se mete aquí y sale por aquí ha tenido un proceso que está bien calculado. Entonces, eso implica una capacidad y una involucración por parte de determinados personales con habilidades que antes a lo mejor no se contemplaban, que ahora va a ser necesario. También para nosotros es muy importante que el auditor se asegure que los datos que utiliza y que coge de la entidad auditada y lo introduce en su sistema, en su tecnología, la tecnología que en ese momento vaya a utilizar, se integra adecuadamente, porque puede ser que el dato que viene no es íntegro, pero también puede ser que la tecnología que utiliza el auditor al coger el dato también produzca algún tipo de deficiencia. Entonces también vemos ese riesgo ahí de cómo se utiliza el dato por el auditor con sus tecnologías. ¿Qué más riesgos hemos identificado desde el ICAC? Pues uno que está siendo recurrente, del que estamos hablando durante toda la sesión, que es el tema de las capacidades y habilidades por parte del personal. Las firmas van a tener que hacer un esfuerzo de formación continua al personal. Creo que eso todos nos tenemos que formar, los que vienen nuevos lo tendrán más fácil porque la mamá desde pequeños, los que lo estamos aprendiendo, pues nos pegaremos más o menos según se nos dé. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo de dotar de la capacidad y las habilidades necesarias al personal que va a estar involucrado en este tipo de auditorías. Otro riesgo que quería destacar es la dependencia de terceros, porque muchas veces las entidades auditadas subcontratan esta parte de la tecnología a terceras empresas y el auditor va a tener que ver qué controles se implementan por esos terceros, que no nos tenemos que olvidar que no acaba en la entidad auditada. Pero por otro lado también a veces, y sobre todo en las medianas y pequeñas empresas, se recurre a expertos para valorar esa parte informática de los clientes. Entonces, el auditor, en la utilización de expertos de la categoría que sean, en este caso de tecnología, de IT, tienen que asegurarse de también obtener el conocimiento y de entender perfectamente qué trabajo ha hecho el experto y cómo ha llegado a las conclusiones a las que ha llegado, porque el responsable último de la auditoría es el auditor. Entonces, otro riesgo es la dependencia de terceros. El cumplimiento normativo, también se ha mencionado. Cada vez hay más normas que afectan al tema de la protección de datos, de la confidencialidad. Tenemos el reglamento de inteligencia artificial que ha mencionado Clever, que tenemos que cumplirlo tenéis que cumplirlo como auditores que aplican tecnología, como tenéis que verificar que las entidades auditadas lo están cumpliendo con esa normativa. Y luego un tema de seguridad informática, que yo creo que es el gran riesgo que nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial, cómo se tratan los datos, la posibilidad de ciberataques, cómo se puede comprometer la continuidad de una empresa como consecuencia de estos riesgos. Entonces, bueno, yo creo que son riesgos fundamentales. Lo que sí quería destacar, y también está un poco en la línea de lo que han dicho mis compañeros, es que al final el responsable último de la auditoría, con independencia de las técnicas que se utilicen, es el auditor, y eso no se puede perder de vista. Igual que no se puede perder de vista que todo tiene que estar documentado, tiene que haber una explicabilidad del proceso, de la técnica que se ha utilizado y del resultado que se ha obtenido. Y también me ha gustado lo que ha dicho Mario, porque también lo tenía yo identificado, el tema del sesgo automático, que he visto que se llama por ahí, que es el tema de confiar en exceso del resultado que da una aplicación informática. Insisto, lo he dicho también en la primera pregunta, la inteligencia artificial nos tiene que ayudar, pero no podemos dejar de aplicar la inteligencia natural. Entonces, bueno, yo creo que con esa frase que me ha quedado como muy contundente. Perfecto, pues Miriam, continuamos contigo. Estamos hablando de la aplicación y cada vez el uso más intensivo de tecnologías avanzadas en la auditoría y vamos a entrar a una pregunta respecto al marco regulatorio. La pregunta concreta es si debería modificarse la normativa de auditoría para incluir los riesgos que suponen el uso de la tecnología avanzada por parte de los auditores, o se considera que la normativa de auditoría actual ya es suficiente para cubrir esta, diríamos, manera distinta en la que se está auditando respecto a la auditoría tradicional. Voy a contestar un poco con mi opinión, ¿vale?
Actualmente las normas que tenemos vigentes es cierto que hacen pocas menciones a la utilización de tecnologías avanzadas. Pues tenemos las normas de gestión de calidad que hablan un poco de las herramientas en el propio sistema de calidad de las firmas. Tenemos la norma 315 que sí que incluyó el concepto técnicas y herramientas automatizadas y habla un poco de las tecnologías que puede utilizar el auditado, el blockchain, inteligencia, sí que nombra ciertos conceptos. Y la verdad es que en ese sentido pocas más menciones yo creo de tecnologías avanzadas tenemos en las normas. Es cierto que yo creo que el fondo de la auditoría está ahí y da cabida a las tecnologías. Cosas en las que nosotros siempre enfatizamos, la documentación, el juicio profesional, ese tipo de cuestiones están ahí y dan cabida a cualquier herramienta, porque al final es que el auditor obtenga la evidencia adecuada y suficiente con independencia del medio que esté utilizando. Entonces, pero sí que es cierto que particularmente considero que hay determinadas normas que han quedado desfasadas, porque si tú actualizas una norma 315, pero luego la 330, que define respuestas a esos riesgos, no habla nada de herramientas, no sabes cómo puedes responder, cómo actuar ante un determinado riesgo que está relacionado con tecnologías avanzadas, pues obviamente sí parece que alguna modificación hay que ir haciendo. Y en esa línea, de hecho, se ha pronunciado el Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Asesoramiento, el IASB, que ha manifestado un compromiso explícito por potenciar las tecnologías, tiene 3 ejes, pues eliminar barreras en las normas que impidan las tecnologías, también ha dicho que va a intentar establecer orientaciones que favorezcan la implementación de tecnologías y que va a ir adaptando las normas va a intentar estar actualizado para siempre favorecer que las normas vayan en esa línea. Pero lo cierto es que el proceso normativo es muy lento y estamos viendo que existe un desfase. Pero insisto, creo que una necesidad urgente e inmediata de hacer una reforma no sería necesaria. Tendríamos el contexto, sabemos lo que tenemos que hacer, más allá de, pues, a lo mejor, orientaciones que se puedan ir dando, lo decía en la pregunta anterior, no olvidar la documentación, el proceso debe estar explicado, el resultado, debe haber una trazabilidad tanto de la técnica como del resultado de la misma y de las propias herramientas que utilicemos. Así que esa sería mi respuesta. Entramos ahora ya a centrarnos un poco, Mario ya lo ha avanzado, vamos a hablar un poco de personas y equipos, ¿no? Evidentemente el uso de las tecnologías avanzadas cambiará la forma de auditar, eso está claro. Y también quería preguntaros si consideráis que también cambiará la forma en que se organizan los equipos de auditoría, incluso yendo más allá, la propia estructura de las firmas. Se ha hablado también en la primera sesión, una estructura piramidal, que es la clásica de las firmas de auditoría. ¿Cómo lo veis a nivel de perfiles? Si las firmas también tradicionalmente, los perfiles que captamos son economistas o licenciados en ADE, si vamos a virar hacia otros perfiles más matemáticos, más ingenieros, o nos quedaremos con el perfil clásico habitual de la auditoría de hace 30 o 40 años. ¿Cómo lo veis? A ver, yo en este sentido, yo lo que creo, y nosotros lo que decías de los perfiles, yo creo que no vamos a virar o no vamos a, sí que evidentemente vamos a necesitar perfiles técnicos para que nos ayuden en ciertos procesos o ciertas implementaciones. Lo que desde mi punto de vista, nosotros lo que vamos a necesitar son perfiles que podemos decirle híbridos, o sea, perfiles de finanzas, economías más clásico, pero con este conocimiento tecnológico de las herramientas de inteligencia artificial, de automatizaciones, que puedan ser autónomos ellos mismos en el uso de estas herramientas. Y nosotros en estas líneas, como estamos, digamos, invirtiendo, o sea, nosotros sí que hemos incorporado un perfil muy técnico en este departamento, pero que es para que nos ayude a estos procedimientos de automatizaciones, pero después lo que estamos haciendo es financiar o soportar, más que financiar, es invertir en la formación de nuestros propios equipos en másteres en Big Data. Estamos haciendo que gente auditores financieros se están haciendo máster en Big Data, se está haciendo formación en herramientas de automatizaciones, formación en inteligencia artificial, a los propios perfiles que tenemos a día de hoy. Yo creo que cuando hablamos de la estructura piramidal de las firmas, aquí en el medio plazo esto va... es una opinión muy personal. Aquí ya estamos en opiniones personales. Esto va a cambiar. O sea, yo creo que la estructura esta piramidal va a modificarse. Nosotros ahora estamos empezando a analizar
cuando hablamos de inteligencia artificial hay inteligencia artificial generativa que, bueno, es lo que tú le dices algo y te hace, y después tenemos todo el tema de agentes de inteligencia artificial, ¿vale? Que es otro paso, eso es otra cosa. Nosotros estamos empezando a analizar la incorporación de agentes, estamos en una fase muy verde, de agentes de inteligencia artificial dentro de los equipos. Si vamos hacia ahí, lo que nos va a hacer es un cambio de la estructura piramidal de las firmas, porque vamos a tener auditores que se va a necesitar menos trabajo de junior. Entonces, yo creo que se va a aplanar bastante la estructura de las firmas en este sentido. Bueno, principalmente es eso. Yo creo que este cambio ya se está produciendo. O sea, y yo creo que hay dos vertientes, o sea, dos fuerzas que están impactando el cambio. Primero, o sea, yo creo que la gente que trabaja, o sea, yo creo que hoy por la mañana comentaba Santiago, o Santiago Víctor, la edad media en las firmas de auditoría que tenemos. O sea, yo creo que en Deloitte más o menos son 28, 30 años, es la edad media que tenemos, ¿no? Y la gente al día de hoy ya no están dispuesta a trabajar 12 horas, 14 horas todos los fines de semana. Por lo cual, nosotros las firmas, o sea, por lo menos de Deloitte teníamos una rotación alta, y una rotación alta a los días de hoy, teniendo en cuenta lo que es la disponibilidad de talento que tenemos en el mercado, es totalmente inmanejable, con lo cual hay que manejar para reducir esta rotación. Pero si reduces esta rotación en el modelo de negocio, dices, bueno, o sea, ¿puedo mantener toda la gente o no puedo mantener toda la gente? ¿Hasta cuándo el negocio aguanta una disminución del tema de la rotación? Entonces, nosotros lo que hemos hecho, lo que estamos intentando hacer es tener o sea, necesitamos de todos los tipos de perfil. Yo, por ejemplo, en el grupo técnico tengo a 3 personas con máster en Big Data, tengo a 2 ingenieros, ¿vale?, para extraer datos y tal, y ver información. Yo creo que los equipos de auditoría se necesita mucho de este perfil. Y otra cosa, o sea, a medida en que tienes que invertir en la gente, tener una alta rotación es darse un tiro en el pie, porque es gastar dinero para que la gente se vaya. O sea, con lo cual nos interesa retener la gente y la gente que sepa bien, una gente que va a tener que formarse en los temas tecnológicos y tal. Y no solo los temas tecnológicos, sino que hoy Pilar comentaba un tema que yo tenía aquí en los apuntes, es la atrofia que esto del chat GPT y tal te puede... O sea, el estudio este de MIT es una cosa bestial, ¿vale? Porque, o sea, lo que tenemos es que nuestros auditores, si todo está fácil y doy al botón y ya tengo todo pensado cuál va a ser la proyección y tal y todo demás, ¿cómo construimos a nuestra gente el espíritu crítico, el escepticismo profesional, ¿vale? O sea, con lo cual, la inversión que vamos a tener que hacer para que esta gente pueda hacer un challenging, y la posición del auditor es un challenging constante, ¿vale? Con lo cual, la inversión que vamos a tener que hacer para que la gente sepa hacer este challenging, ¿vale?, es cursos que quizás no existen al día de hoy, y vamos a tener que invertir muchísimo en la gente para poder hacer el challenging, teniendo en cuenta que muchas de las expectativas, cuando hablamos del gap de expectativas de los auditores, los que están en el otro lado del gap, lo que dicen es que el auditor tiene que detectar 100% de las fraudes, el auditor tiene que saber 100% si la compañía va a quebrar o no, o sea, con lo cual los análisis de going concern tiene que ser una cosa, o sea, de principio de empresa en funcionamiento, lo tenemos que casi tener una bola de cristal, o sea, para poder hacerlo, con lo cual tener gente que sepa pensar es algo que nos va a costar muchísimo, y si nos cuesta, no nos conviene que se vayan, ¿vale? O sea, hoy hace 5 días Apple ha publicado un estudio diciendo, la gente piensa que la inteligencia artificial piensa, pero justamente lo que dice es, han hecho un estudio y dice, esto es una ilusión de que piensa, con lo cual tienes que tener gente que sepa sacar esta información y decir, lo que me está dando realmente tiene sentido. O sea, y para esto
Tenemos que volver muchísimo a hablar con los clientes, entender los procesos, ver si la coherencia entre la información que te está dando todo el tema de inteligencia artificial tiene sentido con lo que estás escuchando en las distintas sitios de la empresa auditada. Con lo cual, el perfil que vamos a tener es un perfil totalmente distinto. Es un perfil que vamos a tener que formar muchísimo en esta parte de escepticismo, en esta parte del sentido común o el sentido crítico y hacer un challenging de las cosas. Miriam, continuamos, cambiamos de tema ahora, tema de inversión, ¿no? También se ha comentado en alguna sesión anterior que la aplicación de nuevas tecnologías o tecnologías avanzadas supone una inversión económica importante. Y aquí el uso intensivo de estas tecnologías, la pregunta es si puede suponer o afectar a la competitividad de las firmas pequeñas y medianas, sobre todo aquellas que no pertenecen a una red internacional en la que pueden compartir costes de I+D para el desarrollo de estas herramientas. A ver, la lógica te hace pensar que obviamente sí, porque al final, lo estamos hablando, las tecnologías van a aumentar la eficiencia de la auditoría y aquellas empresas que se queden fuera de eso van a perder competitividad respecto de las que sí están dentro. Y obviamente aquellas que tienen una red internacional, que estamos observando que están haciendo grandes esfuerzos en desarrollar sus herramientas, en proporcionarlas a los miembros de la red, pues es un trabajo que ya te dan hecho y que favorece mucho que las firmas lo estén adoptando. Entonces, aquellas empresas pequeñas, medianas, que no estén en ese entorno, pues obviamente van a verse afectadas en su competitividad. Esto está un poco relacionado con la primera pregunta y lo que hablábamos. Al final, las pequeñas y medianas empresas van a tener que buscar otras formas de entrar en la tecnología para poder mantenerse competitivas y lo están haciendo. Pero es verdad que se enfrentan a una serie de retos frente a otras de mayor tamaño, porque, por ejemplo, porque lo que es obvio es que disponen de menos recursos, lo hemos hablado ya, hace falta invertir, tú lo acabas de comentar, para lo cual hace falta capital que se tiene que invertir en estas tecnologías y también tienes que tener capital para poder contratar y retener a ese personal que estamos diciendo que queremos que se mantengan las firmas con unos perfiles más técnicos. Yo creo que ese es uno de los grandes retos y dificultades que tiene ahora mismo una pequeña y mediana empresa, sobre todo si está sola y no tiene el paraguas de una red internacional. Lo mismo pasa un poco con el acceso a especialistas, que también lo hemos hablado. Si tú no tienes recursos, no los vas a tener en tu plantilla, los vas a tener que contratar y eso a veces produce un pequeño decalaje que se tiene que planificar, pero claro, ya pues eso te puede afectar en un momento dado a dar la respuesta adecuada en un determinado cliente. Eso puede llevar, a su vez, a afectar a esas pequeñas y medianas empresas en el propio proceso de aceptación de los clientes, que puede llevar a que tengan una limitación en su cartera de clientes, porque si tú no dispones de los expertos, no tienes la capacidad en un momento dado para auditar a una determinada empresa que por sus características requiere de contar con estas habilidades específicas para hacer la auditoría, pues tienes una limitación de entrada que obviamente te va a limitar tu cartera y tu posibilidad de acceder a este tipo de clientes. Todas estas cuestiones afectan obviamente a la competitividad. Además, lo que yo considero es que es verdad que son limitaciones evidentes. Tú, si no tienes los recursos, no puedes competir en igualdad de condiciones. Pero sí que existen muchas posibilidades que los pequeños y medianos, las pequeñas y medianas firmas van a tener que explotar y, por ejemplo, pues a lo mejor recurrir a alianzas estratégicas, planificar mejor sus recursos, tener contactos con otras firmas y compartir los recursos en esa línea. Y bueno, yo creo que hay que intentar ver la forma en que recursos colaborativos suplan ese papel que a lo mejor está haciendo ahora mismo la red internacional, a la que pues obviamente en este caso pues no tendrían acceso. Y ya la última pregunta, y a modo de cierre de la sesión, dirigida a los tres. Si tuvierais que recomendar algunos aspectos básicos para la implementación de las tecnologías avanzadas en las auditorías y en especial a las pequeñas y medianas firmas, ¿cuáles serían estas recomendaciones? Empezamos por donde consideréis. Bueno, yo una cosa que sí que recomendaría es, oye, el uso de la tecnología es algo inevitable. ¿Vale? O sea, hay que utilizar y tenemos que ser muy conscientes de esto. Y para esto hay que estar actualizado. Y la verdad está allí. O sea, la información es pública. ¿Vale? O sea, yo todos los días
me llegan 3 o 4 artículos o temas de que se están haciendo de tecnología y tal, o dentro de Deloitte o fuera de Deloitte, me llega vía Wall Street Journal, Financial Times o lo que sea, con lo cual hay que estar muy pendiente de todo lo que está ocurriendo, porque las cosas están ocurriendo de forma exponencial. Y todo lo que se puede hacer, uno, para participar en congresos como el Fórum y cualquier otra reunión que se discuta de temas de tecnología, es fundamental, porque es donde, oye, mira, te dan alguna pista de algo que te pueda servir y esto luego perseguir cómo esto te puede hacer una auditoría con más calidad y mayor eficiente. Yo una recomendación que haría, y además es consecuencia de algo que hemos vivido nosotros, es que al final vamos a tener que dedicar recursos a esto. Los recursos que destinemos, que se destinen, que sean al 100% a este tipo de desarrollos. Porque eso lo hemos vivido nosotros en nuestra propia carne, ¿eh? Cuando empezamos con todo esto, dijimos, bueno, este perfil que es auditor, pero que es técnico, le gusta todo esto, pues lo vamos a destinar a un 50% auditoría, 50% a ese tipo de desarrollos. Bueno, en el mes de septiembre, octubre, noviembre fue un 50%, en el mes de diciembre ya fue un 25% y a partir de enero fue un 0%. Entonces, esto lo que aprendimos es que hemos perdido un año. Entonces, esto yo creo que es importante, ¿eh? Los recursos que destinemos, que al final, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que destinarlos todos, que sean al 100% dedicados a esto. Y después intentar buscar lo que se llaman quick wins. O sea, algo que, oye, pues ha hecho esto nos está ayudando y que vean el resto de los componentes de la firma que funciona. Porque esto es un tema también de mentalización de todo el mundo, de todos los socios, gerentes, y que es el camino. Y después, mucha formación y enseñar qué es lo que estamos haciendo. Enseñar al resto de nuestros compañeros, socios, todos, ¿no? Porque al final muchas veces la resistencia al cambio te la encuentras dentro de casa, ¿eh? No te viene de fuera, ¿eh? Y lo que estoy diciendo es experiencia propia, ¿eh? Entonces, enseñar qué es lo que está funcionando. Oye, hemos hecho esto y esto funciona. Creo que esto es importante. Y lo que he dicho, o sea, dedicar recursos en la medida de los posibles al 100% en estos desarrollos. Vale, yo a lo que habéis aportado vosotros, que también eran cosas que tenía en la cabeza, querría añadir otra cuestión que yo creo que puede ser útil, que es que se planifique un poco la estrategia. ¿Qué quiere conseguir la firma? Sobre todo en el caso de pequeñas y medianas que tienen los recursos más limitados. ¿Qué quiere conseguir la firma? ¿Cuáles son un poco los objetivos? No ser súper ambicioso, empezar con un proyecto pequeño que sea escalable, que sea flexible y de ahí ir creciendo e irlo adaptando. Porque eso es más realista, porque si lo queremos abarcar todo y nos empezamos a complicar con todas las tecnologías que hay en el mercado, lo más posible es que nadie sepa utilizar más que trocitos de cada una. Entonces yo creo que tener muy claro cuál es el objetivo, empezar con proyectos a modo de pilotos que sean flexibles y escalables para que no te limites mucho, que luego tampoco lo puedas crecer, pero no pretender tampoco desde el inicio abarcarlo todo, porque yo creo que se nos llenan los ojos de todo lo que oímos y vemos en estas ponencias y lo queremos todo, obviamente, pero creo que hay que ser un poquito realistas e ir poquito a poco eligiendo los proyectos que mejor encajan a los objetivos de cada una de las firmas y luego a partir de ahí pues irlo ampliando e irlo creciendo. Eso sería un poco lo que aportaría lo que ellos han señalado. Pues ya con estas reflexiones de los tres vamos a concluir la sesión. Cumplimos, yo creo que casi perfectamente el tiempo, ya es la hora de ir a comer. Agradeceros, Miriam, Clever y Mario, nuevamente el haber aceptado el ofrecimiento a estar hoy aquí y a exponer vuestros puntos de vista y muchas gracias también por las contribuciones que habéis aportado en la sesión. Muchas gracias a ti, Javi. Muchas gracias y un fuerte aplauso.